Te damos una cordial bienvenida a la última clase de la segunda semana del curso denominado Estadística desde cero con R. En esta ocasión nos toca llevar a práctica todo lo que hemos aprendido en las clases teóricas durante la semana. Entonces vamos a empezar de lleno trabajando con lo denominado estadística descriptiva. Vamos a aprender a calcular en R las diferentes medidas de tendencia central, las diferentes medidas de posición, como también aquellas medidas de dispersión. De igual manera, vamos a trabajar con la representación gráfica de los resultados. Ya ustedes durante la primera semana de este curso ya han tenido bastante práctica dentro de R, de tal manera que algunas cositas dentro de la presente clase la vamos a avanzar un poco rápida. Esto con la finalidad de que los videos ya no se hagan demasiado extensos y además como vamos a aprender cosas nuevas, así podamos darle más tiempo en explicar los nuevos comandos que vamos a aprender o las nuevas funciones dentro de R Studio. Entonces, sin más que decirles, vamos a empezar el trabajo. Recuerden, ustedes tienen que ir realizando. Pueden mirar el video una vez si ustedes gustan, pero luego tienen que ir realizando la parte práctica junto con el video. Es importante que lo realicen tal cual lo hicieron la primera semana. Como ustedes ya saben, antes de iniciar el trabajo dentro de RStudio, lo que tenemos que hacer primero que nada es fijar el directorio de trabajo, con la finalidad de decirle a RStudio que dentro de dicho directorio tenemos la base de datos con la cual nosotros queremos trabajar, como también que ahí se guarden todos los resultados. Para ello vamos a utilizar la función setwd, ustedes ya la conocen. Entonces miren el resultado aquí en la consola. Ya acabo de fijar el directorio de trabajo. Puedo utilizar la función getWD para asegurarme que el directorio fue fijado de una manera correcta a donde yo quiero. En este caso, dentro de la carpeta curso, en la subcarpeta semana 2. Recuerden que ya se les había explicado también de que ustedes tienen que tener en su escritorio una carpeta llamada curso y tiene que estar dividida en 4 subcarpetas. Ya la semana 1 la hemos concluido. De tal manera, vamos a la semana 2. Dentro de la semana 2 es esta dirección que yo estoy fijando, esta ruta como directorio de trabajo. Por lo tanto, tengo que tener, sobre todo ahora mismo, el archivo denominado iris, que es un archivo de tipo CSV. Tiene que estar guardado en esta carpeta ya que va a ser este archivo el cual vamos a utilizar para la práctica. Ahora, para su trabajo final de la semana, para la aplicación práctica donde ustedes ya solos por su cuenta ponen a prueba los conocimientos que han adquirido durante la semana, van a utilizar el archivo millas. Sería bueno que ambos archivos estén ya guardadas en la carpeta semana 2 de la carpeta curso que se encuentra en su escritorio para poder trabajar sin ningún problema. Muchos han tenido el pequeño inconveniente de que al momento de guardar el archivo iris o cualquiera de estos que son de tipo CSV lo guardaban como Excel. Por favor, tengan cuidado. Ya hemos solucionado el problema de todos ellos, así que sean cuidadosos para que no les vuelva a cometer el mismo inconveniente. Sabiendo esto, entonces volvemos al RStudio. Ya hemos fijado el directorio de trabajo, entonces lo que nos queda es cargar el archivo denominado iris.csv. Ya ustedes conocen esta función, que es la función para leer archivos de tipo CSV, y lo vamos a guardar dentro del objeto que vamos a llamar iris2. Corremos esta línea de códigos y observen lo que pasó en el panel del ambiente. Ya se me ha creado el objeto llamado iris2, que tiene 150 observaciones de 5 variables. Vamos a ver esta base de datos, hemos aprendido diversas formas, la más fácil es haciendo clic sobre ella. Estamos volviendo a trabajar con la base de datos Iris, ya que es una base de datos que ustedes ya conocen, ya están familiarizados con la misma, por lo tanto va a ser muy útil para la siguiente clase, para la presente clase. Entonces tenemos las 5 columnas y los diferentes individuos de plantas que han sido estudiados de diversas especies. Bien, entonces volvamos al script. Lo que vamos a empezar a trabajar, como ustedes ya lo deben saber, es trabajar con las diferentes medidas de tendencia central. Ustedes ya han avanzado la parte teórica de las mismas, ya saben cómo se calculan, la fórmula matemática de las mismas, como también cuál es la forma correcta de interpretarlas. Pero ahora lo que vamos a aprender a trabajar es cómo calcular estas diferentes medidas de tendencia central y demás dentro de RStudio. Empecemos con la medida de tendencia central más clásica, en este caso la media aritmética. Es muy sencillo calcular estos estadísticos dentro de RStudio, como ustedes verán a continuación. Por ejemplo, si queremos calcular la media aritmética para la variable ancho de sépalo,
vamos a la base de datos. Queremos calcular el promedio o la media aritmética para todos los valores que se encuentran dentro de esta columna. Para calcular la media aritmética, entonces, vamos a utilizar la función min o mean, como ustedes quieran. Entonces, mediante esta función, estamos pidiendo que de la base de datos iris2, que es la que acabamos de cargar, solamente se considere la columna denominada ancho, sépalo, y bueno, que se calcule el promedio. Recuerden, la forma correcta de leer siempre un código es de adentro hacia afuera. Como verán, el símbolo de peso vamos a utilizar mucho en el trabajo dentro de R, ya que es algo que facilita mucho la vida al momento de seleccionar columnas. Vamos a correr este código y ya está. Miren el resultado. Me está diciendo que el promedio de los valores de ancho de sépalo es igual o a 3.057 y decimales. Ustedes ya conocen la forma correcta de interpretar esta información. Significa que si todos los valores de ancho de sépalo tuvieran un solo valor en particular, este sería el que acaba de salir en su pantalla. Ahora, ¿qué pasa si no solo queremos calcular para ancho de sépalo, sino también queremos calcular para el ancho del pétalo? Vamos a la base de datos, ya trabajamos con esta columna, con esta columna, vamos a trabajar ahora con el ancho del pétalo. Eso ya ustedes pueden seleccionar las diferentes variables las cuales quieren calcular la media. Lo mismo, utilizamos la misma función de la misma base de datos, pero con la diferencia de que esta vez estamos utilizando otra columna u otra variable. En resumen, estamos pidiendo que de la columna llamada ancho pétalo, que se encuentra en esta base de datos que acabamos de cargar, se calcule el promedio. Corremos dicho código y el resultado es el que acaba de salir en pantalla dentro de su consola. Ya saben también la forma correcta de interpretar este resultado. Bien, como ustedes pueden notar, es muy sencillo calcular la media aritmética de un conjunto de datos dentro de una base de datos en RStudio. Vamos a seguir con la siguiente medida de tendencia central que hemos aprendido, que es la mediana. La mediana entonces se va a calcular con una función distinta, obviamente. La función con la cual uno puede calcular la mediana es median. Tanto la función para calcular la media como para la mediana y las otras que vamos a ver vienen por defecto dentro de RStudio o de R como tal. No necesitamos cargar ningún paquete para poder calcular dichas medidas de tendencia central o dichos estadísticos descriptivos. Entonces lo mismo, vamos a trabajar con ambas variables que ya trabajamos previamente para el promedio, pero esta vez con la diferencia de que vamos a pedir que se calcule la mediana. Entonces, de la variable ancho sépalo, que se encuentra en la base de datos iris2, pedimos que se nos calcule la mediana. Corremos el código y aquí está la mediana. Me está diciendo que de esta base de datos llamado iris, de la variable ancho de sépalo, el valor que se encuentra exactamente al medio, es decir, si ordenan las medidas de ancho de sépalo de mayor a menor, el valor que se encuentra exactamente en el medio es el valor que da como resultado número 3. Entonces se podría decir que el 50% de las observaciones de ancho de sépalo en este estudio tuvieron un valor igual o menor a 3. Esa es la forma correcta de interpretar la mediana. Lo mismo vamos a hacer para esta vez el ancho del pétalo. Corremos este código entonces y miren la diferencia, ¿no? El valor es distinto, el valor es de 1.3. Volvamos a la base de datos, esta vez ancho de pétalo, es lo mismo. El 50% de las observaciones o menos tuvieron un valor o un resultado de ancho de pétalo igual o menor a 1.3. Posteriormente, entonces, una tercera medida de tendencia central que hemos aprendido es la moda. Recuerden, la moda es aquel valor que tiene la frecuencia absoluta máxima dentro del conjunto de datos que nosotros queremos estudiar, entonces es aquel valor que más se repite. RBase no tiene una función por defecto para calcular la moda, por lo tanto vamos a instalar este paquete, el paquete modest, que es muy útil y muy práctico al momento de calcular la medida de tendencia central llamada moda. Yo no lo voy a descargar ahora, pero ustedes tienen que hacerlo, yo lo tengo descargado por cuestiones de que el video no se haga demasiado larguito. Entonces ustedes tienen que descargar mediante la función install package, como ya saben. También ya saben si el paquete se instala o no de manera correcta. Una vez ya tengo instalado el paquete en mi computadora, entonces lo que tengo que hacer es llamarlo para poder trabajar con él mediante la función library. Voy a correr la función library y como ustedes pueden ver ya me acaba de decir de que ha sido cargado con éxito debido a que no me aparece ningún mensaje de error. Lo que me queda entonces es decir que de la variable ancho del sépalo
de la base de datos iris2 se me calcule la moda mediante la función mfb que pertenece a este paquete que acabamos de cargar. Entonces corro esta función y miren el resultado, me dice que el valor que obtiene la moda para esta variable es de 3. Si yo abro la base de datos, me voy a la variable ancho de cépalo y resulta que este valor, el 3.0 o el 3 sin decimales, ha sido la medida de ancho de cépalo dentro de este conjunto de datos que hemos tomado que más se repite. Lo mismo para el ancho de pétalo. Voy a correr la función y aquí me dice que el valor de moda para este conjunto de datos llamado ancho de pétalo es de 0.2. Si me voy a la base de datos, efectivamente, ¿no? Ya se puede ver aquí de manera inicial que 0.2 es el valor que más se repite dentro del conjunto de datos o dentro de la variable ancho de pétalo. Y bien, esa es la gran ventaja al momento de trabajar con RStudio, que las medidas de tendencia central que hemos aprendido se calculan de una manera muy fácil. Ahora vamos a empezar a calcular entonces las denominadas medidas de posición. Hemos aprendido diferentes medidas de posición. Vamos a aprender entonces ahora a calcular cualquier cuantil. Es decir, cuartiles, deciles o percentiles. Esto ustedes ya saben qué significa. Para ello vamos a utilizar la función cuantil, que viene por defecto instalada dentro de RBase. Entonces miren lo que estamos pidiendo a continuación. Estamos pidiendo mediante esta función props que nos permite calcular los percentiles que va de 0 a 1. Es decir, en este ejemplo en particular estamos calculando el percentil 5, ¿no? Porque recuerden, 0 sería el percentil 0 y 1 sería el percentil 100. Entonces estamos pidiendo 0.05, significa que estamos pidiendo el percentil 5. De igual manera estamos pidiendo el percentil 0.5, que es lo mismo a la mediana o lo mismo al decil 5, ¿no? O al cuartil 2. Parece un poquito complicada la cosa, pero es muy sencilla en realidad, ¿no? Entonces, después estamos pidiendo que también se nos calcule el percentil 0.8, que es lo mismo que decir el percentil 80. Esto va a depender en función de qué tipo de cuantil ustedes quieren calcular. Luego con la función C, que significa concatenar, quiero que todo se me muestre en un solo resultado. ¿De dónde voy a calcular todo lo que acabo de indicar? De la variable ancho de cépalo, ¿no? Que pertenece a la base de datos iris2, y esto va a ser posible gracias a la función cuantil, como se dijo previamente. Voy a correr este código entonces y miren el resultado. Me dice que el percentil 5, es decir, aquel valor que contiene el 5% de la información de la variable ancho de cépalo, es equivalente a 2.345, es decir, desde este valor hacia abajo se encuentra el 5% de la información. Me está diciendo que el percentil 50 es equivalente a un valor de 3. Por lo tanto, recuerden, el percentil 50 es lo mismo que la mediana. Y me está diciendo que el percentil 80 es de 3.4. Esto también significa que el percentil 80 o el valor 3.4 contiene el 80% de la información. Es decir, desde este valor hacia abajo se encuentra el 80% de la información tomada. Al igual que las medidas de tendencia central, muy fácil es en RStudio calcular las diferentes medidas de posición. Simplemente ustedes tienen que decidir cuál es el tipo de percentil que ustedes quieren calcular dentro de su estudio. Los más comunes, recuerden, es calcular el percentil 50 o el segundo cuartil, que en este caso es lo equivalente a la mediana. Luego vamos a trabajar con las llamadas medidas de dispersión y vamos a dar inicio por la varianza. Bien, ¿cómo se calcula la varianza dentro de RStudio? Pues muy fácil, al igual que lo anterior, a través de la función var. La función var también ya viene por defecto dentro de RBase. ¿Cómo interpretamos entonces el siguiente código? Pedimos que de la variable ancho de cépalo, correcto, de la base de datos iris2, estamos trabajando con esta variable en particular. Ustedes pueden luego hacer práctica con todas las variables, claro que tienen que ser numéricas, correcto. Entonces estamos pidiendo que de esta variable llamada ancho de cépalo se me llegue a calcular, que pertenece a la base de datos iris2, se me calcule su varianza. Vamos a ver qué tan dispersos está la información dentro de la variable ancho de cépalo. Y me dice que el resultado es 0.1899. Ahora, el problema, ustedes recuerden que cuando yo trabajo con varianza, el gran problema es que la varianza no tiene unidad. Por lo tanto, si yo miro este resultado,
Realmente no es muy sencillo poder interpretarlo, ya que no sé si es mucho o es poco, a no ser que lo compare con otro resultado que tenga a la mano. Para ello, entonces, podemos trabajar con otro tipo de medidas de dispersión que vamos a ver dentro de poco. Ahora, pero aquí se nos presenta un problema. Por ejemplo, nos está mostrando el resultado de la varianza en general para la columna, para la variable ancho de cépalo. Pero como nosotros ya sabemos, para esta variable ancho de cépalo pueden presentar resultados para tres especies distintas, es decir, para iris setosa, para iris versicolor, como también para iris virgínica. ¿Qué pasaría si que ustedes quisieran saber estos resultados de la varianza? O en todo caso quisieran saber también el resultado de la media, de la moda o de la mediana, o de las diferentes medidas de posición, pero diferenciando por especies. Eso va a depender mucho de lo que ustedes quieran en realidad dentro de su base de datos. Hasta el momento hemos aprendido a calcular de manera general para una variable o para una columna. Pero ¿qué pasaría si es que ustedes realmente quisieran lo que acabamos de decir, de que el resultado de la varianza se muestre para cada especie dentro de estudio, ¿no? Si es que ese fuera su objetivo. Entonces podemos hacerlo, podemos separar las diferentes medidas dentro de la variable ancho de cépalo por especie utilizando la función split. Esta función llamada split también forma parte de RBase y lo que hace es dividir en función de las órdenes que nosotros le demos de una columna o de una variable en particular, va a dividir la información existente en función de otra variable que nosotros le indiquemos. Veámoslo esto de una manera más práctica para que pueda ser mejor su comprensión. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí en particular dentro de este código es que de la base de la variable ancho de cépalo 2, ancho de cépalo, perdón, que pertenece a la base de datos iris2, si vamos a la base de datos, variable ancho de cépalo, que pertenece a la base de datos iris2, estamos pidiendo que no escoja esta información, pero que se segregue o se separe en función, eso significa la F aquí, en función de la variable especie, que obviamente también pertenece a esa base de datos. Entonces, mirando la base de datos, lo que estamos pidiéndole es lo siguiente. Estamos pidiéndole que de esta base de datos solamente se considere a esta variable llamada ancho de cépalo, pero que esta vez el resultado se nos segregue en función de las observaciones que están dentro de especie. Y recuerden que tenemos tres tipos de observaciones o de variables, que es iris setosa, iris versicolor e iris virgínica. Eso va a ser útil si que ustedes quieren ver el resultado diferenciando por especies a través de la función split, como ya se indicó, y todo queremos que se guarde en una nueva variable o un nuevo objeto llamado cépalo, porque estamos trabajando con el ancho de cépalo en específico. Voy a correr este código y observen ustedes, se me acaba de crear un nuevo objeto que me dice que es de tipo lista, porque recuerden, split lo que va a hacer es crear listas separadas en función de lo que nosotros le pidamos, y nos dice que son tres listas. Bien, entonces ahora vamos a realizar el cálculo de la varianza, pero ya no de la manera anterior. Vamos a realizar el cálculo de la varianza ya no con la base de datos iris2, sino con la base de datos cépalo. La base de datos cépalo, como ustedes pueden ver, solamente contiene la información del ancho de cépalo, segregado por cada especie en estudio. Para ello vamos a utilizar la función supply. La función supply lo que nos permite es ver el resultado como si fuera un vector, por lo tanto es mucho más fácil de verlo en la consola. ¿Cómo se interpreta este código? Estamos pidiendo que se nos calcule la varianza. Recuerden la función var que vimos un poquito más arriba para calcular la varianza. Estamos pidiendo que esta función, que mediante esta función se nos calcule la varianza de la base de datos o el objeto denominado cépalo y que todo se haga y se presente como un vector a través de la función supply. Bien, entonces voy a correr este código y ya está. Miren el resultado que me acaba de aparecer en la consola. Me está mostrando la varianza, pero ya no en un solo número, como anteriormente habíamos visto, sino que me está mostrando la varianza para el conjunto de datos tomados en cada especie. Es una herramienta muy útil, muy poderosa, si es que su finalidad de ustedes al momento de analizar sus datos es esto, no ver los resultados segregando por especies, en este caso dentro de la base de datos iris. Y bueno, se puede ver a primera vista de que existe una mayor varianza, es decir, una mayor variabilidad entre los datos tomados del ancho de cépalo para la especie iris setosa.
Y quizá la menor variabilidad se presenta dentro de iris versicolor, ¿no? Ustedes ya saben interpretar también la varianza, simplemente lo que va a indicar es el grado de dispersión que tienen las diferentes observaciones en función de un único valor, en este caso en función de la media. Ya hemos aprendido también el concepto de error muestral, entonces todos esos conocimientos teóricos es momento de aplicarlos al momento de interpretar las diferentes medidas que estamos aprendiendo de estadística descriptiva. El problema de esto es que, recuerden lo que dijimos anteriormente, la varianza no tiene una unidad de medida. Por lo tanto, aquí no sabemos, ya se puede interpretar, ya se puede saber cuál tiene una menor o cuál tiene una mayor variabilidad dentro del conjunto de datos tomados. Sin embargo, sería un poco más interesante poder observar en qué medida se da esta variación. Para ello, entonces, vamos a aplicar lo que se llama la desviación estándar. Recuerden, ustedes ya pueden hacer su cálculo de las diferentes medidas de tendencia central, de posición o de dispersión, utilizando la función split para segregar por listas en función de alguna variable que ustedes quieran de la base de datos. Así lo vamos a hacer de aquí en adelante, entonces, ¿ya? Vamos a calcular la desviación estándar, que en este caso también es una medida de dispersión, como ustedes ya lo saben, pero con la diferencia de que su cálculo parte de la desviación de la varianza, perdón, pero devuelve la unidad de medida a la información. Es decir, el resultado está en la misma unidad en la cual nosotros medimos la variable de interés. Para calcular la desviación estándar vamos a utilizar la función SD, que también forma parte de Erebase. ¿Cómo leemos este código? Al igual que lo que hicimos previamente, ¿no? De la variable ancho de sépalo, que pertenece a la base de datos Iris2, estamos pidiendo que se nos calcule la desviación estándar mediante la función SD. Voy a correr este código y ahí está. Me está diciendo que la desviación estándar dentro del conjunto de datos de la variable ancho de sépalo es igual a 0.4358 y decimales centímetros. Bien, entonces ya estamos teniendo una idea de cuán variable es la información dentro de este conjunto de datos tomados. El problema es de que nuevamente no puedo ver los resultados diferenciando por especie. Si es que esa es mi intención, entonces nuevamente ya no vamos a utilizar la base de datos Iris2, sino la base de datos Sépalo que creamos anteriormente, que ustedes recuerden que tiene el ancho de sépalo, la variable ancho de sépalo, pero segregada en función de la especie. Lo mismo, entonces pedimos que se calcule la desviación estándar del objeto denominado sépalo y que se nos presente en forma de vectores resultado a través de la función saple, ¿no? Que es una función muy útil al momento de trabajar con listas. Hago correr el comando y como ustedes pueden observar ya el resultado se me bota dentro de la consola. Y me está mostrando esta vez la desviación estándar, pero para cada conjunto de datos tomados dentro de cada especie en particular. Y bueno, ya lo sabíamos anteriormente, no sabíamos de que la mayor variabilidad se presentó dentro de la especie Iricetosa en cuanto al ancho de sépalo. Y la menor variabilidad se dio dentro de versicolor. Pero la gran ventaja de trabajar con la desviación estándar, ustedes ya lo saben, es que esta desviación estándar o este resultado está en las mismas unidades en las cuales nosotros medimos la variable ancho sépalo. Es decir, si la variable ancho sépalo fue medida hasta centímetros, entonces me está diciendo que la variabilidad dentro de Iricetosa en función de la media aritmética, es decir, el tamaño del error de muestreo aplicado para calcular la desviación estándar, nos indica de que dentro del conjunto de datos para Iricetosa, la variabilidad es de 0.379 y decimales centímetros. Si ustedes se dan cuenta, no es una variabilidad tan grande, ¿no? Y bueno, y así es la forma correcta de interpretar la desviación estándar. Ahora procedemos a calcular otra medida de dispersión o medida de variabilidad que hemos aprendido, el denominado coeficiente de variación. Recuerden que el coeficiente de variación es muy útil al momento de contrastar o comparar la dispersión de la información tomada en dos conjuntos de datos que tienen medidas, la unidad de medida es totalmente diferente. Recuerden el ejemplo que si yo estoy comparando pesos entre elefantes y pesos entre ratones, cuando esté pesando elefantes posiblemente lo haga en kilos, ¿no? Para que la lectura de su masa o de su peso sea mucho más fácil de comprender, pero en ratones posiblemente lo haga hasta gramos. Obviamente al calcular la varianza o desviación estándar,
De una manera inicial quizás se vea una desviación estándar o una variabilidad en los datos muy grande en los resultados de los elefantes en comparación con los ratones. Pero esto también se puede dar debido a que la unidad en la cual están midiendo la masa o el peso en los elefantes es mayor también. Entonces, para eso podemos utilizar el coeficiente de variación, que lo que nos va a hacer es poder interpretar la variación a un nivel porcentual. Vamos a crear una función debido a que no existe todavía una función para calcular el coeficiente de variación en RStudio, pero nosotros podemos crear nuestra propia función, que en este caso la vamos a llamar CB para denominar coeficiente de variación. Esa es la gran ventaja de RStudio, porque recuerden, es un lenguaje de programación. Ustedes pueden programar sus propias funciones en función de lo que quieran calcular, pero la gran ventaja de RStudio es que hay mucha gente trabajando alrededor del mundo, que prácticamente casi todos los análisis que uno quiere realizar ya están creados, ya están colocados dentro de un paquete o de una función en particular. Lo único que nos queda es hacerlo. Pero en este caso lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de variación utilizando esta función que se llama function, que permite crear funciones dentro de RStudio. Y lo que está después es simplemente la misma fórmula matemática que nosotros hemos aprendido al momento de calcular el coeficiente de variación. Recuerden, se divide la desviación estándar entre el promedio o la media aritmética. Vamos a correr esta función y miren, el panel del ambiente me indica de que ya se ha creado una nueva función que se llama CB, ¿no? que va a ser posible para calcular el coeficiente de variación. Cada vez que ustedes cierren y vuelvan a abrir el estudio y quieran calcular el coeficiente de variación, antes de utilizar la función CB tienen que crearla, no tienen que correr este código para que se cree la función CB. Luego vamos a calcular entonces el coeficiente de variación para ver qué nos arroja de resultado. Vamos a decirle entonces que de la variable ancho de sépalo se me calcule el coeficiente de variación, que bueno, esta variable pertenece dentro de la base de datos IRIS2. Voy a correr este código y ya está. Me dice que existe un 14%, no, 0,14, pero recuerden, el resultado uno lo puede interpretar en porcentaje. El resultado es 0,14, lo cual dice que el 14%, y decimales obviamente, el 14%, el conjunto de datos, tomados dentro de la variable ancho de sépalo en general, presenta un 14% de variabilidad. Pero nuevamente, quizás sea interesante poder ver esto, el coeficiente de variación o la variabilidad mediante el coeficiente de variación, discriminando por especie. Para ello lo mismo, vamos a utilizar la base de datos sépalo, que contiene la información de ancho de sépalo, pero está discriminada por especies. Entonces pedimos que se calcule el coeficiente de variación de este objeto o base de datos y que se nos presente como un vector a través de la función sapling. Corro el código y ahí está. Me está mostrando el resultado también de la desviación estándar, pero esta vez me lo está mostrando a nivel de porcentaje, y miren la diferencia. Recuerdan que anteriormente nosotros habíamos visto de que la mayor variabilidad en cuanto a desviación estándar o a dispersión de los datos se daba en setosa, porque tenía un valor mayor. Correcto, tenía un valor mayor, pero si ya lo ponemos a nivel de porcentaje, es decir, del 100% de variabilidad que puede existir para la variable ancho de sépalo tomada dentro de la especie iris setosa, ¿cuál es el porcentaje real que presenta este conjunto de datos? De aquí resulta de que en realidad la variable que presenta una mayor variabilidad es iris versicolor. ¿Por qué? Porque presenta un 11% de variabilidad. Y bueno, y decimales, lo cual es mayor a 11%, 0, ¿no? de iris setosa. Para versicolor es 11%, 3, y virgínica es la que tiene una menor variabilidad. Entonces esa es la gran ventaja de poder trabajar con el coeficiente de variación, que no nos va a permitir equivocarnos en relación a cuál es realmente el conjunto de datos que tiene una mayor dispersión. Pero va a depender de si ustedes deciden, tiene que estar siempre justificado, recuerden, ¿no? El uso de una medida de estadística descriptiva, sea cual sea, tienen que siempre estar justificada. Y recuerden, para yo poder aplicar el coeficiente de variación, tiene que estar la distribución de toda la información de una manera normal, o tienen que tener la misma distribución. En este caso, si es normal para iris setosa, tiene que ser normal para versicolor. Y también tiene que ser la misma variable en estudio. En este caso, si es ancho de sépalo, tenemos que comparar ancho de sépalo para las tres especies. Y bueno, el tema de análisis de normalidad y todo eso lo vamos a ver la siguiente semana.
Pero entonces hasta aquí ya hemos aprendido a calcular diferentes medidas de dispersión y la última que hemos visto es el coeficiente de variación, que es muy útil al momento de interpretar de una manera correcta los resultados de dispersión de los datos. Otra medida de dispersión que hemos aprendido es la amplitud o el rango, que permite calcular, el rango, vale la redundancia, de una variable cuantitativa. Es decir, nos va a permitir saber cuál es la diferencia entre el valor mínimo observado y el valor máximo observado. Para ello vamos a utilizar la función range o rango. Bien, pedimos que de la base de datos ancho de cépalo, que es la que estamos utilizando como conejillo de indias para esta clase en particular, que se encuentra dentro de esta base de datos, recuerden, eso lo indico con el símbolo de peso, se me calcule el rango. Voy a correr este código y me muestra dos valores. El resultado de esto es que me está mostrando el valor mínimo y el valor máximo. Para yo saber el rango con precisión tendría que restar 4.4 menos 2.0. Pero quizás ustedes no quieren hacerlo. Podemos crear entonces, como ustedes ya saben, con esta gran herramienta de RStudio, podemos crear una propia función que nos va a permitir no ver el valor mínimo y máximo, sino ver el valor resultante de restar el valor máximo y mínimo, que es lo mismo a decir la amplitud o rango. Vamos a crear una función entonces que es exactamente lo que acabamos de decir, ¿no? Pedimos que del valor máximo se nos reste el valor mínimo, que sea una función eso y que se guarde dentro de una nueva herramienta que estamos creando que se va a llamar myRange o myRango. Bien, voy a correr este código y miren, ya están teniendo cada vez más capacidades de programación en R y ya estamos creando dos funciones diferentes. La primera de coeficiente de variación y la segunda para calcular el rango. Ahora vamos a hacerlo directamente el cálculo, pero que nos diferencie por especies, ya por especies, el resultado de rango que nos salga por especie. Para ello pedimos que se utilice la función que acabamos de crear, myRange, y que se calcule de la base de datos cépalo, que contiene la información solamente, recuerden, del ancho de cépalo, que son tres listas diferentes que están discriminadas por el número de especies dentro de estudio, ¿no? Que obviamente son tres, y que se nos presenta el resultado mediante la función supply. Corro el código y ahí está el resultado. Me está mostrando el rango o la variabilidad entre las diferentes especies tomadas dentro del estudio o evaluadas dentro del estudio. Y el valor, por ejemplo, para acetosa me dice que es de 2.1, para versicolor 1.4 y para virgínica 1.6. ¿Esto qué significa? Recuerden ustedes que cualquier error que yo pueda calcular dentro del conjunto de información que pertenece a irisetosa no va a superar los 2.1 centímetros. Esto ya lo hemos analizado también en la parte teórica. Otra medida de dispersión que es muy útil, que nosotros hemos aprendido, es el denominado rango intercuartílico. Para calcular el rango intercuartílico, recuerden que en la teoría hemos aprendido que para calcular este rango lo que tenemos que hacer es restar el tercer cuartil del primer cuartil. Lo mismo que decir el percentil 75 menos el percentil 25. Para eso vamos a utilizar una serie de fórmulas matemáticas y vamos a pedir que todo eso se guarde dentro de un nuevo objeto que estamos creando que se llama IQR, que es lo mismo a rango intercuartil por sus siglas en inglés. Entonces miren, lo que estamos pidiendo es lo siguiente. Estamos pidiendo que se calcule, vamos a leerlo de adentro hacia afuera, recuerden. Vamos a pedir que se calcule el cuantil. Ya hemos aprendido esta función. El cuantil nos permite calcular cuantiles dentro de un conjunto de datos. Estamos pidiendo que se nos calcule un cuantil de la variable ancho de cépalo que pertenece a la base de datos iris y que el cuantil calculado sea el 0.25, que es lo equivalente al percentil 25 o que es lo equivalente al primer cuartil. Y bueno, esto ya va por defecto que no nos muestre nombres. Lo mismo para el percentil 75 o el tercer cuartil. Y luego estamos pidiendo que el resultado de calcular el percentil 75 o el tercer cuartil se reste del resultado de calcular el percentil 25 o el primer cuartil. Y todo eso luego se guarde dentro del objeto IQR, que va a ser lo equivalente al rango de intercuartil, porque recuerden, estamos restando nada más que del percentil 75, el percentil 25, y el resultado de eso es el denominado rango intercuartílico. Luego pedimos que también se calcule en función de cada especie
Estamos utilizando el objeto IQR, que es para calcular el rango intercuartil de la base de datos Cépalo y que se nos presente de una manera como vector mediante la función SAPI. Entonces voy a correr este código y ya está el resultado. Esta es la variabilidad existente a nivel intercuartílico, recuerden, entre las diferentes especies. Se puede ver que a nivel intercuartílico, entre setosa, iris setosa y versicolor, la variabilidad es exactamente igual o muy parecida. En cambio, iris virgínica siempre tiene una variabilidad menor. Eso se ha visto en este cálculo de el rango intercuartílico. Ustedes también ya saben la forma correcta de interpretar este resultado. Vamos a volver a utilizar el rango intercuartílico cuando estemos trabajando con diagramación de resultados y aprendamos a calcular los diferentes diagramas de caja. Ahí le vamos a dar un poquito más de énfasis a la explicación del resultado. Bueno, ahora, algún consejo, ¿no? ¿Qué pasa si realmente ustedes no quieren hacer esto de ir calculando la media, la moda, la mediana, paso por paso, como lo hemos venido haciendo de manera detallada dentro de la clase? ¿Qué pasa si ustedes quisieran calcular la mayoría de los estadísticos descriptivos de una base de datos en particular corriendo un solo código? Se puede. La ventaja es que pueden hacer eso, no pueden utilizar un simple código para calcular las diferentes, bueno, no todas, pero la gran mayoría de las estadísticas descriptivas que existen. La desventaja llega a ser de que no se pueden calcular todas las estadísticas descriptivas que nosotros estamos aprendiendo. Pero bien, entonces veamos cuáles son las estadísticas descriptivas que sí se pueden calcular. Para ello vamos a utilizar la función summary o summary y vamos a decir que se nos haga un resumen de los estadísticos descriptivos clásicos de la base de datos IRIS2. Miren la diferencia, le estoy pidiendo que sea de toda la base de datos, no estoy escogiendo una variable o una columna en particular a través de esta función. Memorícensela porque es muy útil al momento de hacer cálculos rápidos de estadísticas descriptivas. Entonces voy a correr el código y miren el resultado. De cada variable en particular dentro del estudio, recuerden tengo cinco variables, me está mostrando el valor mínimo, me está mostrando el primer cuartil, me está mostrando la mediana, la media o el promedio, el tercer cuartil como el valor máximo. Si ustedes agarran su calculadora podrían calcular un estadístico que no se está mostrando acá, por ejemplo es el rango o la amplitud, pero tienen el valor máximo y el valor mínimo. Ustedes restan y ya tienen la amplitud. De igual manera pueden calcular el rango intercuartílico restando el tercer cuartil del primer cuartil. Lo mismo para ancho de sépalo, longitud de pétalo y ancho de pétalo. Y obviamente la última variable es la columna especie. Y simplemente no puede hacer muchos cálculos debido a que es una variable categórica, no es de tipo carácter. Solamente nos dice que tiene 150 observaciones. El problema acá es de que, bueno, no nos está separando los resultados en función de las especies. Pero si es que a ustedes no les interesara saber eso, solamente les interesara saber las diferentes medidas estadísticas descriptivas, que hemos aprendido. En este caso, principalmente medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Bueno, podrían hacerlo con esta función que acaban de ver. Pero también podemos mejorar un poquito este resultado. ¿Qué pasa si realmente ustedes quieren saber el resultado de estas estadísticas descriptivas, pero sí diferenciando por especies? Es decir, diferenciando por las diferentes especies que han estudiado. Para ello vamos a utilizar entonces otra función que pertenece al paquete, al paquete physics. Lo que tienen que hacer entonces es ustedes instalar este paquete. Le dicen también el paquete psicológico, lo saben llamar de esa manera. Yo no lo voy a instalar debido a que ya lo tengo y por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero ustedes ya saben cómo realizarlo de manera correcta. Una vez lo instalen, voy a llamarlo, voy a cargarlo a través de la función library. Y bueno, miren aquí, me está diciendo de que no se asusten, el hecho de que me salga una letra en naranja simplemente es un mensaje de información, no es un mensaje de error. Entonces, si a ustedes le aparece error, recién llega a ser un error como tal. Entonces, vamos a utilizar la función describe by del paquete que ya nosotros acabamos de descargar y cargar. Y se van a dar cuenta de la gran diferencia del resultado que nos da en comparación con usar la función summary. Entonces vamos a leer e interpretar el código de una manera correcta a continuación. Estamos pidiendo que se nos calcule las diferentes estadísticas descriptivas clásicas
de la variable ancho de sépalo que pertenece a la base de datos iris2, pero que se diferencie o se segregue el resultado en función de la variable especie que se encuentra en la misma base de datos. Y esto que se haga posible gracias a la función describe_by. Es importante que ustedes observen cómo se escribe el código. Ya recuerden, a RStudio no le importan los espacios, así que si hay un espacio o no hay un espacio es indiferente. Voy a correr entonces esta función o esta línea de códigos y miren el resultado. El resultado es que se está describiendo los estadísticos clásicos pero por grupos, ¿correcto? Y me muestran de manera diferenciada los resultados para iris setosa, para iris versicolor y para iris virgínica. La N significa la cantidad de muestras que han entrado al estudio o que contiene esa especie en particular. En este caso todas tienen 50. Me está mostrando el promedio, me está mostrando la desviación estándar, me está mostrando la mediana. También me está mostrando, esto es como la media cortada. Bueno, no lo hemos visto este tipo de medida de tendencia central debido a que no se utiliza mucho y a veces no cumple criterios para llegar a ser utilizarlo. No, también tenemos lo que es el mínimo, el máximo, el rango, que es la resta del mínimo y el máximo. Y luego cuando estemos trabajando con estadística inferencial vamos a aprender cómo es la forma correcta de interpretar la kurtosis, que es muy útil al momento de ver si nuestros datos son normales o no. Pero vean el gran poder entonces que tiene RStudio, que mediante simplemente cargar su base de datos y correr una corta línea de códigos, están teniendo desde ya los resultados. Pueden tenerlo, como lo hemos visto a continuación, sin discriminar especies. Eso va a depender, va a estar muy en función de los resultados que ustedes quieran obtener. Ahora, si ustedes lo quisieran discriminado por grupos, entonces pueden utilizar esta función que hemos aprendido, esta línea de código. Imagínense el tiempo que ustedes se tomarían a calcular cada estadística descriptiva, ¿no? Que en este caso todas las que ustedes ven acá, una por una, ¿no? Haciéndolo en Excel. Es más, si tuvieran muchos grupos, es decir, muchas especies, más de 3 o muchos grupos que ustedes quieren contrastar, le tomaría muchísimo tiempo, lo cual se hace de manera muy rápida y muy potente dentro del estudio. Otra forma de, como ustedes saben, ya hemos venido hablando mucho a lo largo del curso, de que en RStudio no existe una forma única de hacer las cosas, en R en realidad, en el lenguaje. Aquí podemos aplicar otra forma para calcular, en este caso, el promedio, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes no quieren calcular todas las medidas de tendencia central o de dispersión, solamente el promedio? Entonces podemos utilizar el paquete dplyr. Ya no es necesario que ustedes lo instalen, correcto, porque ustedes ya lo hicieron. Simplemente lo pongo el código para que vean la secuencia lógica de que uno instala un paquete y lo cargue. Si ustedes ya tienen instalado un paquete en su computadora, ya no es necesario de que ustedes lo vuelvan a instalar. Por lo tanto, ya no lo instalen, simplemente deben cargarlo o llamarlo para que podamos trabajar. Nuevamente, simplemente esto es un mensaje de información por si acaso, no es un mensaje de error. Entonces, para trabajar con el paquete dplyr ya lo hemos hecho antes, pero en esta ocasión les presento una nueva herramienta que se llama el pipe. El pipe está interpretado por el símbolo de porcentaje, mayor que y porcentaje. Y lo que da a entender al momento de... El pipe solo trabaja con dplyr, por si acaso. Es como que una herramienta de dplyr. Ya, lo que da a entender es que el pipe lo vamos a leer como... Ustedes léanlo como si significara además. Bien, leamos la información a ver qué está presente dentro de este código en particular. Estamos pidiendo que se nos trabaje con la base de datos iris2, correcto, la base de datos madre que hemos cargado, y mediante el pipe, que significa estos códigos, estos símbolos significan el pipe, estamos pidiendo entonces que de esta base de datos, además, léanlo de esa manera, se utilice la función groupBy, o significa agrupar por, y entre paréntesis, la variable que nosotros queremos agrupar, en este caso especie. Es decir, de la base de datos iris2 queremos que los resultados se nos agrupen por especies, es decir, en función de las especies que nosotros tengamos dentro de esta base de datos. Además, recuerden, siempre lo lean el pipe de esa forma. Además, que se nos haga un resumen, ¿ya? Un resumen y se nos calcule el promedio. Es decir, que se nos calcule el promedio de la variable ancho de sépalo. De esta base de datos, que se nos considere esta variable ancho de sépalo y que se nos calcule el promedio. Además, que ustedes ya conocen esta función, la función arrange, que significa va a ordenar los resultados
descendientes, de manera descendiente, en función del promedio, en función de aquel promedio que nosotros estamos calculando. Esa es la forma correcta de interpretar este código, ¿ya? Esto se lo pongo para que ustedes lo aprendan y lo indaguen más adelante para cómo trabajar con el pipe. Se lo estoy presentando ya que es algo muy útil que uno trabaja mucho cuando trabaja con dplyr. Voy a correr este código entonces y miren el resultado que me arroja. El resultado entonces es el siguiente, me está mostrando la columna especies, en este caso las diferentes especies que yo tengo dentro de la base de datos, y directamente me está mostrando el promedio, que era lo que yo quería calcular. Y me está mostrando el promedio en orden descendente, es decir, de mayor a menor. Bien, es una nueva herramienta que ustedes aprendieron. La herramienta más útil y la que yo generalmente trabajo más es esta, ¿no? La de Scribe By, debido a que ustedes vieron los resultados se presentan de una manera mucho más completa y no hay necesidad de estar calculando estadístico por estadístico, sino todo ya se viene con apretar un solo comando. Sin embargo, les estoy mostrando las otras formas que ustedes pueden llegar a utilizar dentro de su trabajo dentro de RStudio. Bien, entonces vamos a continuar con el trabajo. ¿Y qué pasa? Muchos se preguntan siempre cómo yo puedo guardar estos resultados que me salen en la consola, porque si ustedes, como ya vieron, si ustedes cierran ahora RStudio y lo vuelven a abrir, el código va a seguir guardado, no hay problema, pero lo que pasa dentro del panel del ambiente o de la consola se va a borrar, porque RStudio es un lenguaje, o R, perdón, es un lenguaje de que siempre trata de ahorrar memoria dentro de su computadora. Por lo tanto, si ustedes no guardan dentro de un objeto los diferentes resultados que vayan obteniendo dentro del panel del entorno o dentro de la consola, lo va a borrar. Lo va a borrar debido a que va a asumir de que ustedes no lo necesitan. Pero entonces, para poder guardar los diferentes resultados que nos salen aquí en la consola, simplemente tenemos que agregarlo a un objeto. Por ejemplo, utilizamos la función summary para hacer un resumen de todos los estadísticos descriptivos básicos de la base de datos Iris 2, y hace rato, si ustedes lo corren solo ese pedazo del código, el resultado nos sale en la consola. Ahora, ¿cómo yo puedo guardarlo para después exportarlo a mi computadora? Muy fácil, lo voy a simplemente guardar dentro de un objeto llamado resumen. Corro este código y miren, el resultado ya no me sale completo en la consola, si no me está diciendo que he creado un objeto que es de valores en específico que se llama resumen. Luego, para poder exportar esto hacia mi directorio de trabajo o a mi carpeta que fue designada como directorio de trabajo, voy a utilizar la función capture output, lo cual va a permitir que este resultado que yo guardé dentro de este objeto llamado resumen se exporte. ¿Cómo funciona este código entonces? De la siguiente manera. El nombre del archivo, a través de esta función file, estoy pidiendo que se llame sumario y que se exporte en txt, que es un archivo de texto que es muy útil y muy fácil de poder exportarlo. Y que este archivo llamado sumario.txt contenga la información que se encuentra dentro del objeto resumen y a través de esta función que se exporte hacia el directorio de trabajo. Voy a correr entonces este código. Y si ahora nosotros nos vamos a la carpeta designada como directorio, en este caso semana 2, ya está. Miren, se me acaba de exportar un resultado llamado sumarios.txt que tiene toda la información que es resultante de las estadísticas descriptivas clásicas de la base de datos Iris. Muy bien, vamos a volver entonces a leer estudio. Ahora lo mismo, ¿qué pasa si yo quiero guardar los resultados del otro código que corrí? Que el que utilizamos de Scribe By. Lo mismo, voy a correr este código. Voy a utilizar el mismo código anterior, pero esta vez, recuerden, lo llamé resumen 2, el objeto resumen 2, que está aquí y ya no es como valor, sino es como lista. Tiene 3 listas diferentes. Entonces voy a volver a guardar todo esto dentro de resumen 2 y voy a exportarlo con esta función de la base de datos resumen 2 que acabo de crear, y quiero que se llame el archivo sumario2.txt. Y esto obviamente se va a exportar, ya corrí el código, esto se va a exportar dentro de la carpeta designada como trabajo. Si voy a mi carpetita designada como trabajo, ahí está. Ya tengo otro resultado, sumario 2, y la diferencia es enorme, ¿no? Recuerden, ya tengo los resultados de las estadísticas descriptivas clásicas que nosotros hemos aprendido, bueno, de la mayoría de ellas, pero segregada por especies en particular. Es una herramienta muy bonita y muy poderosa dentro del estudio para poder exportar los resultados. Bien, ahora lo que nos queda trabajar de aquí en adelante entonces es con la representación gráfica de los resultados.
recuerden como información, hemos aprendido de que si ustedes trabajan con una medida de tendencia central, los resultados no se deben interpretar solos, sino también acompañados con una medida de variabilidad o de dispersión. En la clase teórica les dimos algunos consejos de que si ustedes trabajan con la media, con qué clase de medida de dispersión trabajar. Para ello entonces vamos a empezar a analizar la representación gráfica de los resultados y vamos a aprender diversas maneras de presentar los resultados que nosotros hemos obtenido dentro de una investigación utilizando diferentes gráficos. A continuación entonces vamos a aprender a calcular y a graficar los diferentes tipos de representaciones gráficas que hemos visto en la teoría. RBase viene por defecto con una serie de herramientas para que ustedes puedan trabajar con la parte gráfica o diagramación de resultados. Es la función plot. Sin embargo, dentro de lo que es R como tal, existen ya otras funciones que, bueno, hay que descargarlas obviamente, que no vienen por defecto en RBase, pero que ya son demasiado potentes o más buenas al momento de trabajar con diagramación de resultados. De esos, por ejemplo, ggplot2 es actualmente el mejor paquete en el diseño y diagramación de todo tipo de gráficas. Incluso podemos hacer todo lo que nosotros vamos a aprender dentro de la presente clase, incluso hasta mapas y mucho más. Por lo tanto, de todos modos los invito a que ustedes averigüen en qué consiste la función plot que viene por RBase. Lo pueden escribir aquí en help la función plot y les va a salir, bueno, para qué sirve y demás cosas. Pero en este caso en particular, quiero que de una vez ustedes aprendan a trabajar con ggplot2, ¿no? ¿Para qué vamos a aprender dentro de plot si generalmente ahora ya al momento de realizar gráficos uno está trabajando con ggplot2? Entonces ustedes ya tienen instalado, la primera clase instalaron ggplot2 debido a que era una práctica para que ustedes aprendan cómo se instalan paquetes. Si es que no lo instalaron, entonces tienen que instalarlo, correcto, pero si ya lo hicieron, no deben hacerlo nuevamente. Simplemente lo que tienen que hacer es cargar el paquete, en este caso, para poder trabajar con él. Voy a cargar entonces el paquete con la función library, voy a cargar ggplot2. El paquete ya está cargado dentro de mi computadora. ggplot2, como ya se les explicó anteriormente, es muy potente al momento de trabajar con gráficos. Y este paquete en particular trabaja mediante la llamada gramática de capas. ¿Qué es la gramática de capas? Trabaja con que ustedes primero dan una instrucción y eso se conoce como una capa. Y luego dan otra instrucción que es lo equivalente a otra capa y así sucesivamente. Pueden poner una cantidad n de capas, muchas, dentro de un mismo gráfico. Esa es la gran potencia que tiene ggplot2. Dentro de las lecturas complementarias de la semana 2, existe un documento que es el último que trata sobre ggplot2, es decir, le va a explicar muy a detalle cómo es que trabaja ggplot2, así que va a ser muy útil para complementar los conocimientos que ya están adquiriendo dentro de la presente clase. Vamos a empezar entonces calculando y graficando los denominados histogramas de frecuencias. Ya sabemos la teoría detrás de este tipo de gráficas. Y recuerden que es muy útil al momento de trabajar con variables cuantitativas continuas. Nos permite ver en qué manera se distribuyen los datos, es decir, si tienen una distribución normal y demás. Eso de la distribución normal por ahora no se preocupen, ya lo vemos la siguiente semana. Y lo importante acá es que tanto el eje Y como el eje X, como el eje Y deben ser variables continuas para poder trabajar con este tipo de gráfico denominado como histograma de frecuencia. Para ello entonces vamos a utilizar la función ggplot, el paquete ggplot2 a través de su función ggplot para crear un histograma de frecuencias de una manera muy interesante. ¿Cómo vamos a leer este código de una manera particular? Lo vamos a hacer la sección ahora para que sea mucho más práctico y lo vamos a leer de afuera hacia adentro, ¿ya? Estamos pidiendo entonces que se nos cree un objeto que va a ser histo, debido a que estamos creando un histograma. Y bueno, va a contener todo el código a continuación que vamos a aplicarle a la función ggplot. Cuando yo utilizo la función ggplot, tengo que indicar primero que nada el argumento, es decir, la base de datos con la cual yo quiero realizar el gráfico. En este caso va a ser un histograma. Bien, entonces después de escribir ggplot, abro paréntesis y coloco la base de datos que a mí me interesa trabajar. Luego, con el AES, se determina cuál será la variable que se va a ubicar dentro del eje X.
Bien, en este caso le estamos pidiendo que dentro del eje X se coloque la variable ancho de sépalo. Que no coloque, o sea, es decir, en la variable X va a estar el ancho de sépalo y dentro y por defecto en la variable Y van a estar los diferentes valores de ancho de sépalo. Y bien, si ustedes se dan cuenta, hasta aquí he dado una indicación. Estoy diciendo de que se me utilice la base de datos Iris2 y que dentro del eje X se consideren los valores de ancho de sépalo, es decir, los diferentes valores observados. Y obviamente esto se va a hacer como un histograma de frecuencias, como su nombre lo dice, y dentro del eje Y se van a presentar las diferentes frecuencias para cada valor de ancho de sépalo. Si yo corro solamente esta parte del código, voy a correrlo con la función, con control enter, perdón. ggplot ya me está agregando un resultado. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla de plots, en el panel de plots, perdón, de gráficos, ya estamos teniendo nuestro primer grafiquito de resultado. Si yo le doy zoom, se me va a abrir una ventana donde me muestra el gráfico de un tamaño mayor. Y miren, dentro de la variable X, recuerden, de la base de datos Iris2, estoy pidiendo que se me coloquen las diferentes variables de ancho de sépalo. Sin embargo, me está mostrando el gráfico en blanco. ¿Por qué? Porque es recién la primera capa que estoy agregando. Esta es la primera capa, es por eso que se conoce a ggplot, que trabaja mediante gramática de capas. Entonces, esto es el contenedor del gráfico, ¿ya? Es como que la parte base del gráfico. Luego, con el símbolo de más, estoy pidiendo que a esta capa que ya acabo de agregar, se me agregue una segunda capa. Ya, es importante para que ustedes no cometan error. El símbolo de más siempre tiene que estar al final del código, no tiene que estar al inicio. Es decir, si yo borrara este código, este signo de más, y lo colocara aquí, al correr este análisis me va a salir un error. ¿Por qué? Es uno de los errores muy comunes al momento de trabajar dentro de R. Siempre el símbolo de más tiene que estar al final de la secuencia de códigos o de la capa, en este caso en particular, nunca al inicio. Entonces ya creé el contenedor de la gráfica. Lo que estoy pidiendo a continuación entonces es el tipo de gráfica que yo quiero que se cree en función de la información que estoy indicando. Para indicar el tipo del gráfico que quiero yo trabajar, dentro de ggplot existen los geom. Los diferentes geom son los diferentes tipos de gráficos que yo voy a utilizar. En este caso escribo la función geom histogram. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es un histograma. Y luego aquí se indica el ancho de cada eje, ¿no? O sea, de cada valor que se presenta dentro del eje X. Voy a correr entonces la primera capa que ya nosotros creamos más la segunda capa que le indica exactamente el tipo de gráfico. Entonces lo voy a correr junto para que se pueda presentar esto de una mejor manera y ustedes lo puedan ver cómo se va armando el gráfico. Voy a hacer zoom y ya está el resultado. Miren, en el eje X está la variable ancho de sépalo y en el eje Y están los diferentes conteos o las frecuencias de aparición de cada variable observada. Y ya estoy pidiendo que sea un histograma. Recuerden, los histogramas, a diferencia de los diagramas de barras, no tienen separación entre las diferentes barras o las diferentes líneas. Y más o menos estamos observando que la distribución pareciera tener una forma de campana. Por lo tanto, podría decir que tiene una distribución normal, pero eso ya lo vamos a ver luego. Lo importante acá es que ya poco a poco estamos creando el gráfico. Luego, si ustedes se dieron cuenta, nos falta poner las etiquetas de eje para que indiquen lo que nosotros querramos. Entonces podemos agregar una tercera capa, colocamos el símbolo de más y la otra capa vamos a pedir que en la escala continua de X, porque son variables continuas, recuerden, quiero que la etiqueta del eje sea ancho de sépalo. Y luego también a través del signo más quiero que de la escala continua de Y, de este eje de acá, quiero que me diga frecuencia, ¿no? Porque exactamente es eso, es la frecuencia de aparición. Y miren, ahora voy a correr todo eso hasta aquí, hasta las etiquetas de los ejes, tanto X como Y que ya acabamos de colocar. Corro el código y noten la diferencia. Ya me está diciendo dentro del eje Y que significa la frecuencia y dentro del eje X que significa la variable ancho de sépalo. Muy bien. Ahora podemos nosotros dejarlo ahí, ¿no? Ya es un gráfico por sí que ya está elaborado.
Sin embargo, a mí en lo particular me gusta que el fondo del gráfico sea distinto. ¿Cómo yo puedo cambiar el fondo, el tema del gráfico? Puedo utilizar, voy a agregar una nueva capa a través del signo más y vamos a cambiar la representación gráfica. Es decir, vamos a cambiar por un tema clásico. Es el que principalmente a mí me gusta mucho más. El tema clásico significa el fondo de la gráfica que vamos a utilizar. Vean la diferencia que va a resultar. Memorícense cómo está este gráfico ahora. Y ahora ya vamos a correr todo el código. Bien. Recuerden, no es necesario que ustedes lo remarquen para correr todo el código. Basta con que se ubiquen con el puntero en cualquier parte del código. Y miren, solamente haciendo control más enter ya vamos a tener una gráfica muy interesante. Ahora, ya hemos guardado toda esta parte gráfica dentro del objeto histo y ya se me creó acá. Por lo tanto, para poder observar el gráfico simplemente voy a correr el objeto que he creado. Es decir, escribo histo y lo corro. Miren el resultado ya dentro del panel de gráficos. Ya está el gráfico como, bueno, en lo personal a mí me gusta realizarlo. Ya eso depende mucho de gustos, ¿no? Que el fondo sea totalmente blanco. En el eje X se muestran las frecuencias de aparición de cada valor de ancho de sépalo dentro del estudio. Aquí la manera de interpretar este histograma podemos ver que la mayor cantidad de frecuencias absolutas dentro de la variable ancho de sépalo, el valor que más se llega a repetir o más común es el valor de 3, ¿no? Ahora los extremos, tanto los valores menores a 2 o menores a 2 o los valores mayores a 4 para ancho de sépalo son muy pocos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ya ustedes pueden explorar la información que les interese dentro del gráfico que acabamos de crear. Si es que a ustedes les interesara tener otro tema, entonces miren, a medida que yo voy escribiendo tema, me van apareciendo las diferentes versiones de temas de los gráficos. Por ejemplo, vamos a cambiar el clásico por BW para ver cómo cambia todo. Voy a volver a crear, a correr el código, ya creé de nuevo el objeto histo, pero que esta vez con un tema distinto, y voy a mostrarlo corriendo el nombre. Y ahí está, miren la diferencia. Se me acaba de mostrar el grafiquito, pero con un fondo distinto. Ya va a estar muy en función de lo que ustedes quieran, cómo ustedes quieran presentar sus resultados. A mí me gusta mucho trabajar con el tema clásico, ¿no? Por lo tanto, lo voy a dejar así para el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si a ustedes les interesa ya guardar este tipo de gráfico en particular para ya ponerlo dentro de su informe o de su reporte? Vamos a utilizar una función de ggplot2 que se llama ggsave. Lo que estamos pidiendo entonces es que se guarde un gráfico con el nombre histograma con la extensión PNG, que es una extensión que se guarda en los gráficos. Entonces, estamos pidiendo que se guarde con el nombre de histograma, que sea una imagen, obviamente, que sea extensión PNG, y que esto se plotee o se grafique en función de los resultados que están dentro del objeto histo, es decir, de este objeto que da esta imagen. Y luego este es el tamaño, ¿no? Que sea de ancho y de largo 5 y 5, que es lo ideal, lo estandarizado para presentar una imagen dentro de un documento. Y que todo esto sea posible gracias a la función ggsave, ¿no? Para exportar el gráfico. Voy a correr este código y voy a irme a la carpetita que he designado como directorio de trabajo. Y aquí está, miren, ya se me acaba de exportar el gráfico llamado histograma. Como una imagen tiene que, se acuerden siempre poner la función PNG. Y lo importante de esto es miren la calidad con la cual ggplot le exporta los gráficos. Realmente ustedes, bueno, si ustedes van a aprender posteriormente a trabajar más dentro de ggplot, ustedes pueden escoger hasta exportar gráficos en altísima calidad. Sin embargo, miren la claridad y la calidad del tipo de gráfico que ustedes acaban de exportar de una manera sencilla dentro de RStudio. Seguimos entonces con el trabajo. Ya hemos aprendido a cómo crear, calcular y crear y cómo exportar histogramas de frecuencias. Ahora vamos a trabajar con los denominados diagramas de barras. Los diagramas de barras, como ya aprendimos, es muy útil al momento de trabajar con variables nominales o ordinales, es decir, variables cualitativas. En el eje X, a diferencia del anterior, no va una variable continua, sino tiene que ir una variable discreta, que idealmente tiene que ser cualitativa. Por lo tanto, vamos a utilizar ggplot nuevamente para crear diagrama de barras. Lo que nos muestra el diagrama de barras, esto va a estar dependiente de lo que nosotros querramos, pero por lo general nos muestra el promedio de los datos que nosotros queremos representar de una manera gráfica.
Bien, entonces vamos a leer este código también. Para que sea mucho más fácil de comprender, lo vamos a leer de afuera hacia adentro, ya porque es más fácil entender ggplot de esa manera. Vamos a crear un objeto llamado barras, porque estamos trabajando con un diagrama de barras ahora. Y mediante la función ggplot2 vamos a crear este gráfico. Entonces, mediante la función ggplot, que pertenece al paquete ggplot2, nuevamente le estamos indicando el argumento, es decir, la base de datos con la cual nosotros vamos a trabajar. Luego, ahora estamos pidiendo con AES qué va a ir en el eje X y qué va a ir en el eje Y. En el eje X, ¿no? X igual, le estamos pidiendo que vaya la variable de especie. Es decir, de esta base de datos, esta vez en el eje X queremos que vaya esta variable, especie, que es una variable cualitativa y es discreta. Bien, cumple los criterios para trabajar con un diagrama de barras. Y en el eje Y queremos que vaya la variable ancho de sépalo. Si vamos acá, queremos que vaya esta variable dentro del eje Y. Luego, esa es la primera capa. Recuerden, si yo corro esta primera capa solita, se me va a crear un contenedor en blanco. Tenemos que agregar entonces a través del símbolo más otra segunda capa para que el gráfico se vaya creando de una mejor manera. Entonces, más, quiero que también se haga un resumen estadístico. Para eso sirve la función stat_summary. Quiero que se haga un resumen estadístico en función del promedio o de la media. Es decir, que las barras representen el promedio. El tipo de gráfica en este caso, es decir, el geón, quiero que sea igual a barras, ¿no? Porque recuerden, estamos haciendo un diagrama de barras. Lo que determina el tipo de gráfico es el geón, como ustedes ya lo vieron. Y esto sí representa el ancho que yo quiero que tenga cada gráfica en particular. Recuerden, ustedes pueden utilizar el símbolo de peso para poder agregar diferentes notas a medida que vamos avanzando la clase. En lo personal es muy útil, por ejemplo, pueden ir anotando para qué sirve esto y demás. Vamos a correr entonces las dos primeras capas que ya acabamos de crear. Ya simplemente no remarquen el signo más, siempre remarquen hasta antes del signo más del último más. Voy a correr entonces hasta ahí y miren el resultado. Ya me está mostrando las diferentes barras para cada especie en particular. Y aquí me está mostrando el ancho del sépalo, ¿correcto? Luego yo quiero cambiar las etiquetas. No quiero que esté escrita tal y cual está. Por lo tanto voy a agregar una nueva capa a donde XLab va a ser especies más, recuerden, otra capa, YLab, es decir, las etiquetas del eje Y, quiero que sea ancho de sépalo promedio, siempre entre comillas. Más, finalmente, para cambiar el tema, es decir, el fondo del gráfico, quiero que sea el tema clásico. Memorícense siempre esta serie de códigos. Bueno, no es necesario que se la memoricen, pero al menos que la conozcan, ya que ustedes siempre la van a tener para trabajar. Es un poquito diferente al momento de crear histogramas de frecuencia. Ahora sí, voy a correr todo esto para que todo este gráfico se me guarde dentro del objeto barras. Lo corro y ya está. Se me acaba de crear el objeto barras y luego quiero verlo. Voy a escribir barras o simplemente puedo también remarcarlo y correrlo. En este caso lo escribo y lo corro. Ahí está el resultado. Ya tengo ahora un diagrama de barras creado, a donde el eje X representa las diferentes especies y el eje Y representa el ancho de sépalo promedio. Recuerden, no es la frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos pedido de que sea el promedio. Más o menos estamos viendo el ancho de sépalo en promedio para cada especie. El problema aquí, el serio problema acá, es que recuerden, en la teoría les habíamos dicho que cuando uno representa una medida de tendencia central, siempre, idealmente, esta medida de tendencia central tiene que estar acompañada de una respectiva medida de dispersión, porque si no el gráfico está mal elaborado. Si ustedes presentan un gráfico de esta manera y lo muestran como resultado, y si están calculando una medida de tendencia central para resumir la información, entonces sí o sí tienen que presentar las llamadas medidas de dispersión. Ya ustedes saben cuál acompañaría idealmente a una media aritmética. Por lo tanto, este gráfico nos falta mejorar. Ya no es correcto presentarlo de esa manera, y a pesar de que es muy común encontrar este tipo de resultados en diversos trabajos publicados. Entonces tenemos que agregar una medida de dispersión.
En este caso lo más ideal es agregar al diagrama de barras que presenta el promedio de la información más la desviación estándar, es decir, agregar la desviación estándar. Para ello entonces vamos a definirlo y vamos a agregar dicha medida de dispersión. Vamos a crear un nuevo objeto entonces que se va a llamar barras-sd. ¿Por qué? Porque ese diagrama de barras va a contener la desviación estándar. Vamos a utilizar la función ggplot y todo es exactamente lo mismo que hemos hecho a continuación, pero presenta hasta aquí es exactamente lo mismo, es decir, hasta aquí creamos el gráfico que nosotros ya tenemos en pantalla, pero lo que tenemos que hacer a continuación es agregar otra capa, esta vez a través del signo de más, como ya sabemos, la desviación estándar. Vamos a agregar la desviación estándar. Miren, esto ya no es necesario volverlo a explicar, ya que ya lo hemos hecho anteriormente. Vamos a agregar otra capa y pedimos que se nos haga un resumen estadístico. Ya aprendimos también esta función anteriormente, la vamos a volver a utilizar. Pedimos que se nos haga un resumen estadístico en función del promedio, ¿correcto? En función de la media. Luego, lo que le vamos a pedir es que se nos calculen los valores mínimos y máximos para ponerlos dentro de la gráfica. Y pedimos que se haga a través de una función a donde se reste la media de la desviación estándar. Es decir, recuerden, la desviación estándar es solo un resultado. Para nosotros poder poner las diferentes barras de error, que es lo que nos interesa ahora, que va a representar la variabilidad mediante la desviación estándar, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a pedir que el valor mínimo se calcule de la resta de la media con la desviación estándar y que el valor máximo del diagrama del diagrama de barras que va a tener las barras de error, que el valor máximo sea la media más la desviación estándar. Y el geón o el tipo de gráfico que vamos a utilizar que va a representar estos resultados va a ser una barra de error, que va a tener un ancho de 0.2 y bueno, la posición va a ser la posición Dodge, que es lo ideal que vaya siempre en el centro de la barra. Vamos a correr ahora todo este código y en teoría ya debería mostrarnos las diferentes barras de error. Perdón, vamos a correr sin crear el objeto para que automáticamente se nos muestre la gráfica. Y miren la diferencia. Ahora sí este gráfico ya tiene mucho más sentido, debido a que no solo me está mostrando el valor promedio, sino también me está mostrando las diferentes medidas de dispersión con la desviación estándar. Esto representa la desviación estándar y la forma correcta de colocarlo en el gráfico, recuerden, es el máximo de la desviación estándar es la media más la desviación estándar y el mínimo es la media menos la desviación estándar. Y bueno, allá está la desviación estándar colocada a través de barras de error dentro del gráfico que nosotros estamos creando. Pero la última parte, queremos que el rótulo de los ejes tanto Y como X sea distinto y que sea de un tema clásico. Esto también ya lo hemos visto. Vamos a agregar la capa de los rótulos de eje. En el XLab queremos que vaya especie, en el YLab que vaya ancho promedio de sépalo y que el tema sea clásico. Bien, finalmente corremos todo. Ya hemos creado entonces el objeto llamado barras-sd. Ya hemos creado entonces el objeto denominado barras-sd. Simplemente lo voy a correr y ya está el resultado. Hasta el gráfico se ve mucho más interesante, ¿correcto? Más o menos podemos ver que existe una dispersión de los datos un poco similares, ¿no? entre las tres especies. Vamos a exportar el gráfico, ya sabemos cómo hacerlo. Pedimos que se llame barras-sd y siempre la extensión png para que sea como una imagen. Que esto se guarde en función de la información que existe en el objeto barras-sd y bueno, el tamaño de la imagen, gracias a la función ggsave. Vamos a exportar entonces, corro este código, me voy a la carpeta donde tenemos todo guardado y miren, ya está el resultado de barras-sd. Este resultado ustedes ya lo pueden colocar en su informe y todo, de una manera muy fácil y muy potente dentro de lo que es R. Luego, si nosotros queremos ver cómo se relacionan dos variables diferentes, entonces vamos a utilizar los denominados diagramas de dispersión. Un diagrama de dispersión entonces es muy útil para ver la relación que existe entre variables. Seguimos trabajando ggplot porque ggplot puede hacer todo lo que ustedes se imaginan en cuanto a representación gráfica de resultados. Vamos a crear entonces un nuevo objeto llamado disper porque es un diagrama de dispersión. Y a través de la función ggplot de la base de datos iris2, ¿no? Como ustedes ya saben, que estamos trabajando, iris, recuerden, nos indica lo que va a ir en el eje X y en el eje Y. Si ustedes quieren, pueden ponerlo de manera explícita, es decir,
que X sea igual a ancho de pétalo y que Y sea igual a longitud de pétalo. Sin embargo, si ustedes no lo indican como está en el código, ya automáticamente va a entender que lo que está primero es X y lo que está después es Y. Es bueno ya empezar a trabajarlo sin X y sin Y para que, bueno, todo se haga de una manera mucho más práctica. Entonces, AES, recuerden, lo que nos indica es los ejes. En el eje X queremos que vaya el ancho del pétalo y en el eje Y queremos que vaya el largo del pétalo, ¿no? O la longitud del pétalo. Luego, queremos que el tipo de gráfico que se nos presenta sea un geom point, es decir, que todo esté presentado mediante puntos, porque recuerden que es un diagrama de dispersión de puntos. Voy a correr entonces el código que ya lo acabamos de explicar. Ya creé un nuevo objeto llamado disper y voy a correr el nombre de dicho objeto para poder ver el resultado. Y miren, de una manera muy sencilla ya estoy pudiendo ver la relación que puede llegar a existir a través de un diagrama de dispersión de puntos entre el ancho de pétalo y la longitud del pétalo. Aquí, bueno, de manera inicial se puede ver que pareciera que existe una correlación positiva. Ya en la siguiente semana vamos a aprender qué es una correlación para los que no lo saben muy a detalle. Debido a que a medida que el ancho de pétalo aumenta, también la longitud del pétalo aumenta. Es decir, mientras más grande es el valor del ancho del pétalo, más grande también es el valor de la longitud o el largo del pétalo. Entonces pareciera que ambos valores están correlacionados. Sin embargo, ¿qué pasa si ustedes quisieran ver este mismo gráfico que acabamos de ver hace rato, pero que se nos diferencie por especies? Porque recuerden, esto nos está mostrando el resultado de la base de datos en general. ¿Qué pasaría si yo quisiera ver también un diagrama de dispersión, pero considerando por especies? Vamos a utilizar una serie de códigos muy parecida, pero a la vez con algunas diferencias. Miren, estamos pidiendo crear un nuevo objeto llamado disper2 mediante la función gplot. Y esto va a estar con la información contenida en la base de datos iris2. El AES sigue siendo el mismo, recuerden, en el eje X quiero que vaya el ancho del pétalo y en el eje Y quiero que vaya la longitud del pétalo. Sin embargo, aquí vamos a agregar un pequeño detalle. Vamos a agregar el pequeño detalle que esta vez quiero que mediante la función color, es decir, que los resultados se pinten en función de la especie. Esto significa que me va a mostrar el resultado con los valores de ancho de pétalo y longitud de pétalo, pero por especies dentro del mismo gráfico. Y luego le voy a agregar la capa del geom, es decir, el tipo de gráfico, que en este caso quiero que sea un point, que sea por puntos. Y bueno, lo que ustedes ya conocen. XLab para definir el título del eje X, YLab para el eje Y el tema que sea clásico. Voy a correr entonces este código. Ya creé otro objeto llamado disper2 y luego la puedo observar la imagen. Es un gráfico mucho más bonito, quizás, depende de los gustos, pero me doy cuenta de que lo que está en rojo es iris setosa, lo que está en verde es versicolor y virgínica. Entonces ya puedo más o menos ver que posiblemente para iris setosa no existe una correlación positiva, por ahí la correlación es nula, es decir, a medida que aumenta el tamaño del ancho del pétalo, el ancho del pétalo, el largo del pétalo se mantiene más o menos estable, ¿no? Bueno, habría que verlo. La gran diferencia al parecer está dentro de versicolor y virgínica, es decir, a medida que el tamaño de una variable aumenta, también la cantidad o la medida de la otra variable lo hace. Eso ya va a depender del resultado que ustedes quieran obtener. Y recuerden, siempre estamos creando objetos porque ustedes podían solo graficar sin guardarlo dentro de un objeto y le aparecería la gráfica también. Pero al momento de exportarlo es importante que siempre lo guardemos dentro de un objeto. Entonces, vamos a exportar el gráfico que queremos que se llame dispersión PNG, que se plotee o grafique en función de lo que existe dentro de disper2 y esto que sea el tamaño de la imagen a través de ggSave. Corro este código entonces y si yo me voy ahora a la carpeta que nosotros estamos trabajando como directorio de trabajo, ya está. Ya tengo una gráfica llamada dispersión y miren, tengo un gráfico muy bonito, muy claro, a donde ya puedo ver la relación que existe entre el ancho de pétalo y el largo de pétalo en función de las diferentes especies estudiadas. Sinceramente, la función que tiene Ergo y RStudio dentro del análisis de datos, como ustedes pueden ver, es increíble. Bien, ya casi para terminar, el último tipo de gráfico que vamos a aprender es el denominado diagrama de cajas o box plot.
que es muy importante y muy útil al momento de contrastar, variables discretas que se encuentran dentro del eje X y variables continuas que se encuentran dentro del eje Y. Es una alternativa muy poderosa al momento de trabajar, al momento de no querer trabajar con diagrama de cajas. La ventaja de los diagramas de cajas, como ya vimos en la teoría, es que no solo nos muestran algunos tipos de estadísticas descriptivas, sino muchas, y nos permite poder interpretar los resultados de una manera mucho más potente. Bien, vamos a ir paso por paso. Como se ve en el código es un poquito largo, pero realmente el poder de crear este tipo de gráficas vale la pena. Ahora no se asusten, como ustedes ya lo pudieron haber visto, si bien el código parece largo y posiblemente al explicar cada función para qué sirve se vuelve un poquito tedioso, pero cuando ustedes ya saben para qué funciona cada función y todo lo demás, simplemente con hacer un control más enter en cuestiones de segundos ya tienen su resultado. Sin embargo, la finalidad de este curso en particular es que ustedes no solo aprendan a correr el análisis, porque eso lo harían de manera muy sencilla. El tema es que ustedes puedan comprender cómo funciona el análisis en realidad, para qué sirve cada cosa, porque así están aprendiendo en realidad a dominar el lenguaje. Bien, así que mucha paciencia y realmente todo lo que están aprendiendo, lo que están demorando en aprender esto realmente va a valer la pena, como ustedes ya lo verán. Para ellos entonces vamos a crear el contenedor, es decir, aquella base que va a contener el gráfico. Nuevamente vamos a utilizar la función ggplot de la base de datos Series2. El eje X queremos que sea la columna especie y queremos que el eje Y sea el ancho de pétalo, es decir, queremos que nos muestren los valores de ancho de pétalo segregados por especie. Luego agregamos con el signo más otra capa que queremos que sea un geón. El tipo de gráfico, nos recuerden con geón, queremos que sea un box plot, es decir, un diagrama de cajas. Con esto se permite dibujar el diagrama de cajas en función de esta información. Luego, a través del símbolo más, queremos que se haga un resumen estadístico, ya ustedes conocen esta función, y que la función calculada sea el promedio, bien, y que el tipo de gráfico de este promedio sea puntos, un punto, y que la forma sea la forma número 18. Bien, ggplot trabaja las diferentes formas de los geones, trabaja con números. En este caso, el número 18 es un rombo. El tamaño del promedio, del valor promedio dentro de este gráfico, queremos que sea de 2 y que sea de color rojo. Por lo general, cuando ustedes dibujan un diagrama de cajas, si no colocan esto, entonces el promedio no se va a mostrar, porque recuerden, en la teoría aprendimos que un diagrama de cajas contiene la mediana, que equivale al segundo cuartil, el primer cuartil, el tercer cuartil y los bigotes. Los bigotes que se calculan en función del rango intercuartílico. Recuerden, todo lo que está dentro de la cajita es el rango intercuartílico, y también nos muestran los valores atípicos o los outliers. Sin embargo, si nosotros queremos que también se muestre la media, a veces es muy útil mostrar el promedio también dentro del diagrama de cajas, tenemos que utilizar esta secuencia de código. Si ustedes no lo quisieran, entonces lo borran sin ningún problema. Hasta ahora entonces lo que estamos pidiendo, miren, vamos a correr solamente hasta aquí, hasta crear el gráfico boxplot. Vamos a correr este pedazo del código y miren el resultado. Ya me está mostrando las diferentes especies en el eje X y el ancho de pétalo en el eje Y. Me está mostrando los valores absolutos, es decir, los números que me resultan del análisis. Entonces yo puedo ver ya que recuerden, la cajita es el rango intercuartílico, la dispersión que existe entre el rango intercuartílico. Las flechitas significan los valores máximos y mínimos que se encuentran dentro de lo normal, es decir, de los datos normales, de lo común que uno puede llegar a encontrar en esa información. Y los puntitos que se encuentran fuera de estas líneas ya son valores atípicos, es decir, valores extremos, sean máximos o si están abajo son mínimos. Y como pueden ver, se puede más o menos uno interpretar de que las medidas de ancho de pétalo son mucho menores en setosa y son mayores, ¿no? Son más grandes los pétalos de virgínica. Bien, pero luego vamos a dar una interpretada más precisa de lo que es un diagrama de cajas. Por ahora, miren el resultado. Si nosotros queremos que también en estas cajitas se presente el promedio o la media, entonces vamos a correr la función o la serie de códigos que ya aplicamos anteriormente. Remarcamos eso y corremos. Y miren, con esta función que hemos agregado, con esta función, lo que hemos pedido es que también se nos muestre el promedio.
y que se nos muestre como un rombo a través de la forma número 18 y que tenga de color rojo. ¿Esto para qué? Para contrastar un poquito la información. Si la mediana es, recuerden, esta línea negra, ¿no? Que es lo mismo esta línea de abajito de la caja significa el primer cuartil, la línea negra del medio es el segundo cuartil o la mediana. Entonces lo que queremos ver es si el valor de la media está cerca de la mediana. En este caso la mediana corresponde al mismo valor que el primer cuartil, es decir, no existe una diferencia demasiado grande, ¿no? La diferencia debe ser mínima, por eso se muestran sobrepuestos. Y a veces es muy importante ver esto porque ustedes saben que si la mediana y la media tienen valores totalmente diferentes o muy diferentes o un poco diferentes como en este caso, ustedes deben trabajar con una medida de tendencia central, no con dos, sino ustedes ya tienen que decidir cuál. Pero si son casi iguales como ustedes ven acá, entonces no importa escoger entre una y otra. Bien, entonces sigamos estudiando el código. Hasta ahí ya hemos creado entonces este tipo de gráfico, sin embargo lo podemos mejorar. ¿Por qué? Debido a que tal como está, si bien ya contiene información interesante, podemos mejorar mucho más. Entonces ustedes ahorita a continuación van a aprender algunas maneras de hacer mucho más potente la diagramación de resultados con ggplot. Vamos paso a paso. Vamos a crear un objeto que se va a llamar boxplot y que se va a hacer gracias a la función ggplot. Dentro de la base de datos iris queremos que el gráfico tenga en el eje X la especie, es decir, lo que nosotros estamos comparando, lo que queremos comparar, y en el eje Y se coloque el ancho del pétalo. Todos recuerden de la base de datos iris2. Y bueno, en el eje Y va la variable que estamos midiendo, más vamos a agregar otra capa. Queremos que se agregue un geón, es decir, un tipo de gráfico que sea jitter y que sea de tamaño 1. ¿Para qué sirve este geón llamado jitter? Lo que nos va a permitir este geón jitter es que se muestren los puntos de los datos. Es decir, todas las observaciones para setosa de ancho de pétalo que se muestren como puntos. Por favor, nunca hagan un diagrama de cajas y lo presenten sin el jitter, ya que es muy importante que lo presenten junto con este geón para que uno pueda ver cómo es la dispersión de los datos de una manera mucho más interesante. Luego vamos a agregar otra capa que va a ser el diagrama de cajas, que va a ser a través del geón boxplot. Sin embargo, miren, dentro del paréntesis vamos a agregar algunos detalles para que el diagrama de cajas sea mucho más bonito. Es decir, a través de la función color queremos que sea negra, es decir, el color del borde de la caja nosotros queremos que sea de color negro. Se coloca simplemente el nombre en inglés. Si ustedes quieren que sea rojo pueden colocar red. Pero además queremos que se rellene cada diagrama de cajas, es decir, tanto para setosa como para versicolor y virgínica. Queremos que se pinten o se rellenen a través de la función fill con los siguientes colores y a través de la función concatenar para que todo se haga dentro de un mismo análisis. Ustedes ya lo saben. Entonces, para iris setosa va a ir este color, para versicolor va a ir este color y para virgínica va a ir este color. Estos son nombres de diferentes colores que uno puede trabajar dentro de ERE. Dentro del material suplementario recursos bibliográficos para el curso, ustedes van a tener algunos libros, bueno, en realidad van a tener bastantes acerca de ggplot2. Es tan potente y tan grande ggplot2 que tiene libros destinados solo para el estudio de cómo realizar gráfica con esto. Ahí van a poder mejorar mucho más sus capacidades acerca de cómo mejorar sus gráficos en función de lo que ustedes quieran, pero desde ya ahora están adquiriendo un montón de habilidades para poder graficar lo que ustedes deseen en función de lo que ustedes quieren mostrar en sus resultados. Bien, luego, mediante una coma, estoy pidiendo también que el grosor de las cajas a través de la función alfa sea de 0,8, es decir, que sea un poquito gruesas para que se puedan ver con facilidad. También recuerden, todo lo que estamos haciendo a continuación es para que el diagrama de caja se pinte, ¿no? Se modifique en función del color, en función del relleno, en función del ancho el grosor de los bordes de sus cajas, pero también queremos que los valores atípicos, es decir, estos valorcitos que salen de los valores normales observados en el conjunto de datos, se nos muestren con un color rojo, es decir, a través de la función outlier color podemos decir que estos se muestren con color rojo. Eso es lo que estamos pidiendo. Que también estos valores atípicos a través de esta función fill queremos que todos estos valores outlier o
outlier a través de la función outlier fill se rellenen también de rojo, es decir, que no solamente sus bordes sean rojos, sino también su relleno sea rojo y que sean de un tamaño de 2. Eso es lo que determina esto. Y hasta ahí cerramos paréntesis. Mire, todo este código que está hasta acá remarcado es para que se trabaje dentro del diagrama de cajas. Bien. Luego vamos a agregar una segunda capa, otra capa con el tema clásico, que ustedes ya lo saben, ¿no? El tema clásico, que es el que personalmente uso. Luego agregamos otra capa para las etiquetas de eje. Usamos la función labs para hacerlo más rápido y pedimos que en el eje X vaya el nombre de especies y en el eje Y queremos que vaya ancho de pétalo y entre paréntesis centímetro para indicar la unidad de medida con la cual estamos trabajando. Finalmente agregamos una tercera capa que pedimos que, bueno, se nos haga un resumen estadístico a donde nos muestre también el promedio, ¿no? Como queremos que se muestre aquí el rombo del promedio para ver cómo varía la mediana con el promedio, dos medidas de tendencia central en uno solo, a través de el geown point, es decir, que se muestre en forma de punto, pero que esto tenga una forma 18, es decir, en forma de rombo, que sea de tamaño 3, que sea un poquito grande y que sea de color azul. Entonces, hasta aquí todo lo que estamos pidiendo es que se cree un diagrama de cajas personalizado en función de lo que nosotros queremos mostrar y se van a dar cuenta la diferencia en la graficación o en la diagramación de este gráfico en comparación de este. Miren este y memorícenselo en su mente. Vamos a correr entonces todo el código explicado para crear un nuevo diagrama de caja que se va a llamar boxplot. Y para ver el gráfico vamos a correr nuevamente el nombre del objeto creado. Y miren la diferencia. Ya tengo ahora un diagrama de cajas mucho más potente que el que inicialmente tenía. Lo mismo, en el eje X me muestran las especies, setosa, verticolor y virgínica. En el eje Y me muestran el ancho del pétalo hasta centímetros. Pero ahora miren, es mucho más práctico poder observar las diferentes especies en colores. Y recuerden, los puntos negritos se agregaron a través de la función geownJitter y permite ver la dispersión de las diferentes observaciones, no solamente ver las cajitas, ¿no? Esto sí o sí tiene que presentarse dentro de un diagrama de cajas. Y aquí vemos que hay dos observaciones que están por encima, muy por encima del máximo, del bigote máximo de los datos tomados para cetosa, o sea, son valores atípicos o outliers, significan que están muy por arriba de los datos normales, de la mayor cantidad de información tomada, y los puntitos rojos significan la posición y la existencia de estos outliers, ¿no? Miren, los únicos que tienen valores atípicos es cetosa, los otros no tienen, debido a que los datos tomados no van más allá de los bigotes, que ustedes ya saben cómo se calculan. Entonces, miren, esto es muy importante y es muy potente calcular este tipo de gráficos debido a que me está mostrando aquí el rango intercuartílico, es decir, el cuadradito significa rango intercuartílico. Mientras más grande es este cuadradito, más ancho, significa que hay una mayor variabilidad en los datos en cuanto al rango intercuartílico. Entonces podemos decir que a nivel de rango intercuartílico la especie cetosa, los datos tomados para cetosa son menos variables en comparación con las otras dos especies, y entre las tres Iris virgínica presenta la mayor variabilidad. Y bien, entonces miren, esto es la gran importancia y el gran poder de trabajar con diagrama de cajas. Y además estoy viendo también a través de los puntitos negros que le agregamos la dispersión de la información. No veo que están un poquito dispersos, como que aquí son mucho más uniformes. Es por eso que el rango intercuartílico es menor aquí y es mayor acá. También estoy viendo la media mediante un rombo azul en esta ocasión y veo que para versicolor y virgínica la media no es muy diferente que la mediana. Entonces puedo utilizar cualquiera de las medidas de tendencia central. Sin embargo, acá en cetosa, si se dan cuenta, la media está por encima que la mediana. Y eso, adivinen por qué, por la presencia de valores atípicos, outliers. Siempre les habíamos dicho que si hay valores atípicos, el promedio puede estar enmascarado. Por lo tanto, a pesar de que aquí son iguales la media y la mediana, pero aquí al haber valores atípicos, lo ideal sería trabajar con la mediana como una medida de tendencia central y no con la media. Miren toda la información que uno puede llegar a exprimir de una base de datos que si uno la ve de manera inicial pues no puede. Con un diagrama de cajas puede sacar entonces toda esta información y presentar resultados muy interesantes. El diagrama de cajas actualmente está siendo muy utilizado dentro de la investigación científica y de la estadística debido a la gran potencia que tiene, ¿no? Es mucho más poderoso que un diagrama de barras por mucho, porque nos muestra mucha más información.
y permite llegar a las conclusiones que estamos llegando ahora. Una forma de decidir entonces si yo trabajo con una medida de tendencia central, ya sea la media o la mediana, es sabiéndolo mediante el diagrama de caja. ¿No? Por ejemplo, si yo veo los resultados de esta manera, ya no trabajo con la media debido a que aquí está siendo muy enmascarada debido a la presencia de valores atípicos. Algunos estadísticos le dicen eliminen los valores atípicos para que su media no se vea afectada, y a veces se puede hacer siempre y cuando estos valores atípicos representen errores, es decir, error en el taipeo, error en la medición. Pero si resulta que ustedes revisan y estos valores atípicos no son errores, entonces deben mantenerlo y no trabajar con la media, sino con la mediana o con una medida de tendencia central que no se ve influenciada por los valores atípicos. Bien, vamos a cerrar entonces esto. Ahora, ¿qué pasaría si la finalidad de su trabajo no es solo crear un gráfico? No es solo crear un gráfico en particular, como ya lo hicimos, sino si ustedes quisieran crear en realidad varios gráficos. Por ejemplo, vamos a abrir la base de datos Iris2. Supongamos que queremos crear 4 gráficos en particular, es decir, no solamente uno, porque recuerden, acabamos de crear uno para ancho de pétalo. Pero ¿qué pasa si la persona que lo está contratando, ustedes en su tesis, quieren crear diagramas de cajas no solo para una variable, sino para las 4? Lo pueden hacer como ya lo hicimos, solamente tienen que cambiar ancho de pétalo por long pétalo, ancho de sépalo o long sépalo. Pero en realidad el desafío está en que ustedes puedan presentar los 4 gráficos en uno solo. ¿Cómo lo podrían hacer? Bien, ahorita vamos a aprender cómo se puede realizar esto de una manera muy práctica. Volvemos entonces al código. Volvemos al código. Y miren, lo que vamos a hacer a continuación, ya lo vamos a resumir un poco para que no sea muy largo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer para crear este gráfico, pero con la diferencia de que lo que va a variar va a ser ancho de pétalo, luego va a ser ancho de sépalo, luego va a ser longitud de sépalo y luego va a ser longitud de pétalo. Es decir, estamos utilizando las 4 variables que se encuentran dentro de la base de datos Iris. El código es el mismo, exactamente el mismo que nosotros hemos utilizado para crear este gráfico, pero la diferencia está en que ya se explicó, la variable va a ser diferente, es decir, en el Y lo único que va a cambiar va a ser el ancho de pétalo, en el otro código va a ser ancho de sépalo y en el otro código va a ser longitud de pétalo y así sucesivamente. Es lo único que cambia, el eje Y. Y luego vamos a guardar obviamente como box 1 el primer gráfico, box 2 el segundo gráfico y así hasta llegar a 4. Miren entonces, supongamos que ya ustedes tienen listo su código para poder correr esto. Y ahora con RStudio ya es muy fácil poder crear 4 gráficos a la vez. Simplemente haciendo Enter. Ya creé el primer gráfico, ya está en su panel del ambiente box 1. Control Enter, ya creé el segundo gráfico, box 2. Control Enter, ya creé el tercer gráfico, Control Enter y acabo de crear el cuarto gráfico. Entonces miren, de manera muy fácil y muy eficiente ya tengo los 4 diagramas de cajas creados que a mí me interesaban mostrar dentro de mis resultados. Sinceramente el poder de ggplot2 para hacer esto es mucho. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero mostrar un gráfico a la vez? Si yo quiero mostrar un gráfico a la vez, ustedes ya saben cómo hacerlo. Simplemente voy a ver el box 1, box 2, ustedes ya saben cómo. Simplemente escribo acá box 1 y corro y ya me va a aparecer el gráfico 1. Y ya saben exportarlo para poder utilizarlo luego. Pero a veces está el desafío de mostrar los 4 gráficos en uno solo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Será que se puede? Desde luego. Para ello vamos a instalar un nuevo paquete, el paquete Grid. El paquete Grid permite unir diferentes gráficos en uno solo. Yo no lo voy a descargar, pero ustedes tienen que hacerlo. Entonces descarguen el paquete Grid y luego lo llaman para que puedan trabajar con él. Así también vamos a descargar el paquete Grid Extra, que es complementario y compañero al paquete Grid, que va a permitir también realizar lo que nosotros queremos hacer. Lo descargan y luego lo llaman con la función Library. Entonces, miren, ya tenemos los 2 paquetes necesarios para poder crear el diagrama de cajas. Lo único que tenemos que hacer entonces es utilizar el paquete Grid Arrange, es decir, vamos a reacomodar todos los gráficos que ya hemos creado a través, mediante la forma de una grilla, es decir, van a estar los 4 gráficos dentro de un mismo gráfico.
Y ahora queremos que vaya en el siguiente orden: box 1, box 2, 3 y 4, así sucesivamente. Si ustedes quisieran que el 4 esté primero, es decir, dentro de las 4 gráficas que ustedes van a poner en una sola hoja, quieren que se muestre primero entonces ustedes deciden el orden. Por ahora nosotros queremos que vaya de esta manera porque así va a estar mucho más comprensible. Estamos colocando entonces luego de la función y entre paréntesis los gráficos que nosotros queremos que vayan en uno solo, es decir, que se metan dentro de una misma hoja. Luego, a través de ncol, nosotros vamos a decidir en cuántas columnas queremos que se repartan estos gráficos. Como son 4, queremos que se repartan en 2 columnas, es decir, estos 2 van a estar en una columna y estos 2 van a estar en otra columna. Bien, esa es la forma entonces de leer lo que le estamos diciendo y luego corremos el código. Y miren lo que va a pasar en el panel del ambiente. Miren el poder que tiene R y ggplot para poder realizar este tipo de gráficas. Estoy teniendo los 4 gráficos diferentes en uno solo. Aquí tengo el ancho de pétalo y aquí tengo la longitud del pétalo. Aquí tengo el ancho del sépalo y aquí tengo la longitud del sépalo. Y lo tengo para todas las especies dentro del estudio. Entonces ya yo puedo más o menos cruzar la información, ¿no? Podemos ver que al momento de trabajar con los pétalos, por ejemplo, vamos a interpretar un poco el gráfico, ¿ya? Al momento de trabajar con pétalo podemos ver una tendencia, ¿cierto? Que el ancho del pétalo siempre va a ser mayor en virgínica y menor en setosa, y lo mismo pasa con la longitud o con el largo, también es mayor en virgínica y setosa. Sin embargo, cuando ya vamos con el ancho del sépalo, que es otra parte de la flor, la situación es un poco diferente. Es más, se invierte para el ancho del sépalo, ¿no? Setosa es mayor, virgínica luego y luego versicolor la menor. Y también aquí podemos ver que el tema de longitud de sépalo es lo mismo que lo anterior, ¿no? Que ancho de pétalo y largo de pétalo. La gran diferencia al parecer está dentro del ancho de sépalo. Bien, entonces ustedes ya saben también la forma correcta de interpretarlo, pueden ver variabilidad, pueden ver si las diferentes medidas de tendencia central, por ejemplo en este caso miren, la media es igual a la mediana para esta variable, aquí también, por lo tanto pueden decidir una u otra, pero además están viendo la dispersión a través del rango intercuartílico, están viendo si hay la presencia de valores atípicos, por ejemplo aquí en el ancho de sépalo hay valores atípicos máximos y mínimos. Bien, entonces ustedes tienen que revisar estos datos para ver si son valores correctos o son errores. Lo mismo para virgínica, entonces están viendo 4 gráficos dentro de uno solo y están teniendo mucha información que pueden llegar a interpretar y resumir dentro de sus informes o su documento de tesis. Ahora, antes de exportar, para poder exportar este resultado, vamos a guardarlo dentro de un objeto. Recuerden, si ustedes quieren exportarlo, tienen que guardarlo dentro de un objeto. Vamos a utilizar la misma función que hace rato utilizamos, pero con la diferencia de que ahora lo vamos a guardar dentro de un objeto. Corro este código, ya se nos acaba de crear un nuevo objeto en el panel del ambiente llamado box múltiple, porque es un múltiples diagrama de cajas, y utilizando la función ggsave vamos a exportarlo a nuestro trabajo, a nuestro directorio de trabajo. Entonces estoy pidiendo que se llame boxprop múltiple, que tiene una extensión .png para que sea una imagen y que se grafique en función de los resultados que están dentro de box múltiple y que sea de este tamaño. ¿Correcto? Voy a correr este código y ya está. Me voy a ir a la carpeta en la cual yo estoy trabajando o que designé como directorio de trabajo y ahí está el resultado. Miren la calidad del gráfico, ¿no? La verdad que es muy potente trabajar con R, ni que se diga con ggplot al momento de realizar diagramación de resultados. Si ustedes alguna vez ya tuvieron experiencia realizando este tipo de gráficos, no sé si pueden contarnos sus experiencias, cuánto tiempo demorarían ustedes creen creando un gráfico a la vez y cuánto tiempo demorarían editando dentro de algún programa o paquete algo para que los gráficos estén juntos, como lo podemos ver en su pantalla. Yo lo he hecho con otro tipo de programas y bueno, la verdad toma muchísimo tiempo y cuesta demasiado. En R se puede hacer de una manera bastante sencilla y bueno, como ustedes pueden ver, la representación gráfica es muy poderosa. Volvemos al R entonces. Ya para concluir esta práctica, ahora viene el desafío para ustedes. Es decir, lo último que vamos a avanzar dentro de esta semana es la llamada aplicación práctica de lo aprendido. Como siempre, no vamos a ser indiferente en esta semana, en esta segunda semana del curso. Toca el momento de que ustedes puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos durante este curso. Lo que tienen que hacer es dirigirse hacia la plataforma,
Ahí están todas las indicaciones en la última clase de la semana 2. En el trabajo práctico están todas las indicaciones para realizar la aplicación práctica de lo que hemos aprendido y así poner a prueba sus conocimientos. Nuevamente, ustedes no lo vean como, y por si acaso, la tarea tienen que subirla, obviamente en el horario establecido. Ustedes ya saben, el domingo hasta las 23:59. No lo vean como una carga. Es más, deberían verlo como una gran oportunidad para ustedes ya realizar por su propia cuenta, porque la idea de este curso es eso, que ustedes salgan con las herramientas para por su propia cuenta poder realizar sus propios análisis. De nada serviría de que solamente yo les muestre cómo hacerlo, pero en realidad ustedes nunca lo pongan a prueba, porque ya se han dado cuenta, poniendo a prueba las cosas es que yo voy colocando, detectando errores y aprendiendo mucho más, aparte de solamente ver un video y realizarlo junto con el docente el desarrollo práctico. Les deseo mucho éxito, ya todas las indicaciones están allá y ante cualquier duda, por favor, quedamos a sus servicios. Eso ha sido todo entonces por la aplicación práctica de la semana de hoy. Realmente después de esta clase ya tienen muchas capacidades, no solo para entender teóricamente lo que significa la estadística descriptiva, sino ya para aplicarlo dentro de diferentes estudios para presentar resultados con mayor potencia. Hasta luego y nos vemos en la siguiente semana.